En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados.
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abra el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Si no fuera sábado, víspera de domingo, hoy tendríamos que celebrar la fiesta de un santo muy importante. ¿Qué santo será? San Marcos, que es uno de los 4 evangelistas, que además es el primero que tuvo la idea de poner por escrito la vida y las palabras, las obras de Jesús. Después los demás completaron la labor, pero él fue el que empezó. Y empezó además en Roma, y lo que hizo fue poner por escrito la predicación de San Pedro. San Marcos era un joven que acompañaba a Pedro en Roma y puso por escrito lo que predicaba San Pedro. Pero también tendríamos que celebrar hoy una fiesta muy importante propia de esta parroquia. Hoy hace exactamente 16 años a estas horas, habría aquí, calculábamos, unas 2000 personas apretados como sardinas en la consagración de la iglesia. Y hay una misa especial que se llama Misa de la Dedicación de una Iglesia. Sabéis que no todas las iglesias han sido bendecidas, pero muy pocas consagradas. Sabéis que la ceremonia de consagración duró por lo menos 3 horas. Y dice la gente que no se hizo larga, es muy especial. En Ponferrada, que yo sepa, solamente hay 2 iglesias que están consagradas o dedicadas, que son la Encina y esta. ¿Y qué se suele hacer? Pues se suele hacer encender las velas, y hay unos especie de chapas para colgar las velas, donde están las cruces que se ungieron con el Santo Crisma. Todavía aparecen las manchas del aceite. Bueno, pues sería un buen día para celebrarlo. Pero bueno, vamos a... De todas formas, es muy importante también el tercer motivo, que coincide este domingo, 4 de Pascua,
que es el Domingo del Buen Pastor. Digamos que esta es la fiesta patronal, es esta del Buen Pastor. Ya dije el domingo pasado, dije, mira, no voy a hacer procesión porque casi fijo que voy a tener entierro, y acerté. No tengo uno, sino dos mañana. Es materialmente imposible. Pero bueno, lo importante, yo diría, como se suele decir, es que la procesión va por dentro, es decir, va dentro de cada uno de nosotros. Cuando se decidió hacer aquí una iglesia, igual que a los niños pequeños, se pensó, para ella había que pensar un nombre, y entre los posibles nombres hubo unanimidad en escoger el que ahora tiene el Parroquia del Buen Pastor. ¿Por qué? Porque esta es una imagen, para los que somos de pueblo, hemos tenido la experiencia, yo creo que la suerte, aunque íbamos de mala gana, de ir muchas veces, y al decir muchas, quiero decir bastantes, durante varios años de pastores. Entonces la experiencia del pastor es la siguiente: en un rebaño, en los pueblos, ¿quiénes iban de pastores o quiénes íbamos de pastores? Pues los niños, los adolescentes, los que teníamos así, no teníamos fuerza para hacer otros trabajos. Sin embargo, a pesar de nuestra pequeñez, la misión era importante, porque la ganadería había que cuidarla, había que alimentarla, había que llevarla donde había pastos, había que llevarla para que bebieran agua. Y bueno, el pastor era una figura, ya digo, aunque fuera aparentemente insignificante, fundamental para el cuidado del ganado. Y la sociedad de hoy, pues le pasa un poco aquello que decía Jesús. Decía que predicaba a las multitudes y que le daba pena de ellas porque a veces estaban como abandonadas y extenuadas, como ovejas sin pastor. Y un poco es lo que le pasa a nuestra sociedad, que en todos los aspectos de la vida vive un poco como ovejas sin pastor. Porque, válgame Dios, la mayoría de los dirigentes del mundo y de España, un auténtico desastre. Entonces, claro, como cuando el pastor falla, el rebaño también inevitablemente sufre las consecuencias. Y además, fijaros de la importancia que tiene, o sea, el pastor, y el pastor es realmente Jesucristo. Los demás, los que tenemos el oficio de pastores, en realidad somos criados de Jesucristo. Pero Él es el verdadero pastor, el que nos guía con su palabra, con su ayuda, con su gracia, que nos alimenta con su palabra, con los sacramentos. Y esta sociedad, pues ya digo, necesita bastante la figura de Jesús. Pero me gustaría fijarme en un detalle. Sabéis que cada año, cada uno de los 3 ciclos A, B y C de las lecturas de los domingos, las lecturas son distintas. Y en este caso no es la parábola del buen pastor, no es tampoco cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, sino que nos habla de los extraños. Dice que hay que tener mucho cuidado porque a veces hay extraños que intentan gobernar la Iglesia y la sociedad. Dice, las verdaderas ovejas, lo importante es que reconozcan la voz del pastor. Y eso lo sabemos los animales, cuando tengo por la experiencia de cuidar animales, vacas, ovejas, cabras, pues realmente saben distinguir la voz del amo de otras voces. Pasa un poco también a veces con los perros, con las mascotas. Tienen un instinto que les ayuda a distinguir muy bien. Entonces quizá el peligro que hoy tenemos, que tiene la Iglesia y muchos cristianos, es que hacen caso a voces extrañas, pero no hacen caso a la voz de los legítimos pastores. Pongamos, por ejemplo, el papel del Papa. Los papas del siglo XX, yo diría que cada cual mejor. ¿Cuál era el primer papa? ¿Qué papa gobernaba la Iglesia
En el año 2001, ¿cómo se llamaba? Pues se llamaba lo mismo que el actual. Era León XIII. Y hoy, León XIV. Quiere decir que hay una continuidad. Y los que ha habido en medio, ya digo, cada cual, excelente. El servidor tiene especial, digamos, predilección por un Papa Santo, tenemos allí, San Pablo VI, que en un momento difícil de la historia de la humanidad y de la Iglesia, convocó el Concilio Vaticano II precisamente para orientar a esa sociedad. Y es triste que hay muchas personas, incluso también entre ellas sacerdotes, obispos, cardenales, no muchos afortunadamente, que están en contra de la voz legítima, de los legítimos pastores como el Papa. Ya no digamos el Papa Francisco, ha habido una conspiración constante contra él. Y ahora, pues mira, lo estamos viendo. Hace unos días el presidente de los Estados Unidos pues no se le ocurrió que intentar desprestigiar a un Papa tan ejemplar en todos los sentidos como es el Papa León XIV. Y otro que aspira a gobernar España, pues también se permitía la chulería ayer y hoy de desacreditar a la Conferencia Episcopal Española. Es muy fácil, los extraños y además presumen de buenos católicos, pero no lo son. Y hay mucha demagogia, hay mucha mentira. Mirad, la Iglesia debe preocuparse de ayudar a todos, por una razón muy sencilla, porque todos son hijos de Dios, vengan de donde vengan. Y hay que ponerse en el lugar de Dios, que es el lugar de un padre que tiene muchos hijos, y tiene que quererlos y ayudarles a todos. Y claro, ahí ya digo, hay mucha demagogia, mucha mentira. Afortunadamente, en esta parroquia pues tenemos la experiencia de ayudar a personas pues bastante necesitadas. No el cura el que más, sino personas voluntarias. Yo intento apoyar, pero hay personas voluntarias que están haciendo una labor muy importante. Y esa labor de ayudar al que lo necesita se critica, se desprecia. Y el problema es que nosotros podemos caer también en la trampa, porque hay tanta intoxicación en las redes sociales, en el WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales, que podemos caer en la trampa de esos mensajes que son contrarios a lo que es la voz del buen pastor y la voz de Jesucristo. Por eso yo os invito a seguir a Jesús, el buen pastor, con todas las consecuencias y con todo lo que Él nos pide. Y también dar gracias a Dios por estos 16 años de esta comunidad cristiana, la que ha habido de todo, pero claro, también pues falta mucho. Yo muchas veces me pregunto, ¿dónde están esos 500 y pico niños que fueron bautizados? ¿Dónde están esos más de 500 niños que han hecho la primera comunión? ¿Dónde están los cientos de confirmados? Bueno, en fin, lo importante es seguir adelante, porque el Señor es nuestro pastor y sin Él pues vamos perdidos y descarriados. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibieron una adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos hoy nuestras plegarias a Cristo, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y es el pastor y guardián de nuestras vidas.
para que el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás ministros que sirven al pueblo de Dios apacienten santamente el rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana, roguemos al Señor. Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido el dolor, se acuerde de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio dentro del sacerdocio o de la vida consagrada, roguemos al Señor. Para que Dios bendiga nuestra comunidad, dé éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias, roguemos al Señor. Dios Padre, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a los difuntos de la familia Fernández. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya.
Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.